A veces creemos que ser fuertes significa levantar la voz, imponerse, no mostrar emociones o parecer inquebrantables. Pero la verdadera debilidad no siempre grita. A menudo susurra en forma de hábitos cotidianos que pasan desapercibidos. La forma en que reaccionas ante una crítica, la necesidad de validación constante, el miedo a estar solo, el impulso de complacer a todos, son pequeñas grietas en tu armadura que debilitan tu presencia, tu energía, tu esencia. Y lo más inquietante es que muchas de estas actitudes están tan normalizadas que ni siquiera las cuestionamos. Las repetimos una y otra vez, creyendo que así se sobrevive, que así se convive, que así se logra aceptación. Pero lo cierto es que cada vez que actúas desde el miedo y no desde la convicción, desde la necesidad y no desde la claridad, estás cediendo poder. Estás diciéndole al mundo, sin palabras, que no confías del todo en ti. El estoicismo no te enseña a ser de piedra, sino a ser firme por dentro. No te dice que ocultes lo que sientes, sino que no seas esclavo de ello. Y sobre todo, te recuerda que la fortaleza no siempre se ve, pero sí se siente. Hoy vamos a explorar 15 comportamientos que te hacen ver débil, aunque no lo sepas. No para juzgarte, sino para despertar, porque reconocer nuestras propias grietas es el primer paso para reconstruirnos con verdad, coraje y dignidad. Número 1. No ser capaz de decir no. Decir no es una de las formas más poderosas de afirmar tu existencia. Pero muchas personas, por miedo a ser rechazadas, incomprendidas o juzgadas, caen en la trampa de decir sí a todo y a todos. Aceptan invitaciones que no desean, favores que las desgastan, tareas que no les corresponden y conversaciones que las hieren. Todo por mantener una imagen de amabilidad que en realidad les está costando su paz interior. Lo que no saben es que cada vez que niegan su verdad para complacer, están construyendo una jaula invisible en la que su voluntad queda secuestrada. Desde el estoicismo, aprender a decir no es un lujo, es una necesidad moral. Marco Aurelio escribió que debemos vivir de acuerdo a nuestra naturaleza y no traicionarnos a nosotros mismos por temor al juicio externo. Y eso implica aprender a marcar límites claros. No puedes caminar con libertad por la vida si cargas con los deseos, demandas y expectativas de los demás. Cada sí forzado es una traición silenciosa a tu propio criterio. Cada no omitido, una pequeña muerte a tu identidad. Muchas veces, las personas que no saben decir no creen que están evitando conflictos, pero en realidad solo los están postergando, porque todo lo que reprimes se acumula y eventualmente estalla. La amabilidad sin firmeza no es virtud, es sumisión disfrazada. Y lo irónico es que cuanto más te anulas para agradar, menos te valoran. Te conviertes en esa persona accesible para todo, disponible para todos, pero con el alma desgastada, resentida y sin dirección. Ser capaz de decir no con claridad, sin culpa y con respeto es una muestra de fortaleza emocional. Es confiar tanto en ti que no necesitas que te aprueben para sentirte en paz. Es respetarte tanto que no estás dispuesto a entregarte a pedazos para mantener la armonía ajena. Es entender que no puedes dar lo mejor de ti si estás roto por dentro. Una persona que dice sí a todo no está siendo generosa, está siendo invisible. Y eso, aunque suene duro, te aleja de tu verdadero poder. Porque la fuerza no está en ser aceptado por todos, está en ser fiel a ti mismo, incluso si eso significa decepcionar a algunos. Decir no cuando es necesario no te hace egoísta, te hace libre. Número 2. Vivir para la aprobación externa. Vivir buscando la aprobación de los demás es como construir una casa sobre arena. Por más esfuerzo que pongas, siempre estarás a merced del viento.
Cada comentario, cada mirada, cada gesto puede derrumbar tu estabilidad. Te conviertes en un reflejo de lo que otros quieren ver, no en quien realmente eres. Y eso, aunque parezca una estrategia de adaptación, es una forma de debilidad profunda. Cuando tu valor depende de los me gusta, de las opiniones, de los halagos o del reconocimiento externo, estás entregando tu paz a manos de quien apenas te conoce. ¿Y qué sucede cuando esa validación no llega? Te derrumbas, te cuestionas, sientes que no eres suficiente. Así de frágil se vuelve la autoestima cuando está construida desde fuera. El estoicismo nos enseña que lo único que realmente podemos controlar es nuestra mente, nuestras decisiones, nuestras acciones. No lo que piensan los demás, no cómo reaccionan, no lo que opinan. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Y muchas veces, la opinión que más daño nos hace es la necesidad constante de agradar. Vivir para la aprobación externa es vivir con una máscara. Te adaptas, te moldeas, te reprimes y poco a poco te alejas de tu esencia. Dejas de hacer lo que amas por miedo a la crítica. Dejas de decir lo que piensas por temor al rechazo. Y lo más grave, dejas de ser quien eres por la esperanza de encajar. Pero la verdad es esta: nunca vas a gustarle a todo el mundo. Nunca todos van a entenderte, valorarte o estar de acuerdo contigo. Y eso está bien, porque tu objetivo no es complacer, sino vivir con coherencia. Una persona fuerte no necesita validación constante, porque su valor no está en los aplausos, está en su integridad. Cuando dejas de buscar aprobación, ganas algo mucho más valioso: libertad. La libertad de ser tú mismo, de decidir por ti, de actuar en función de tus valores, no de las expectativas ajenas. Y esa libertad, aunque incómoda al principio, te convierte en una persona imposible de manipular, difícil de derribar y sobre todo auténtica. La fortaleza verdadera no está en ser aceptado, está en aceptarte. Número 3. El miedo al fracaso. El miedo al fracaso es una de esas cárceles invisibles que muchas personas habitan sin saberlo. No tiene barrotes de hierro, pero sí muros construidos con dudas, inseguridades y expectativas ajenas. Y lo peor es que este miedo no solo te impide avanzar, también te hace ver débil, porque quien teme fracasar, teme vivir plenamente. Cuando dejas que el miedo al fracaso te controle, comienzas a elegir la comodidad sobre el crecimiento. Prefieres lo seguro a lo valiente. Te estancas en lo conocido, aunque no te haga feliz, solo por no arriesgarte a caer. Y esa parálisis disfrazada de prudencia te roba oportunidades, experiencias y sobre todo, confianza en ti mismo. En la filosofía estoica, el fracaso no es algo que temer, sino algo que comprender. Los estoicos sabían que la vida no es una línea recta y que cada caída es una oportunidad de fortalecerse. Marco Aurelio decía, la impedimenta para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Es decir, el obstáculo, el fracaso no es el fin, es la vía hacia tu crecimiento. El verdadero problema no es fallar, es no intentar por miedo a fallar. Es quedarte en el mismo lugar mientras la vida pasa, mientras los sueños se marchitan y la autoestima se debilita. Porque cada vez que eliges no actuar por miedo, refuerzas la idea de que no eres capaz. Y eso sí, es una derrota silenciosa. Una persona fuerte no se mide por cuántas veces evita caer, sino por cuántas veces se levanta después de hacerlo. El fracaso no la define, la moldea. Cada tropiezo se vuelve una lección, cada error, una herramienta para mejorar. Porque quien se atreve a fallar, se atreve a vivir de verdad.
Si quieres construir una vida estoica, sólida, valiente, tienes que hacer las paces con el fracaso, no como un enemigo, sino como un maestro, porque solo cuando dejas de temerle comienzas a caminar con libertad, y entonces tu vida deja de ser una repetición de excusas y se convierte en una declaración de coraje. Número 4. Compararte constantemente con los demás. Compararte constantemente con los demás es como beber veneno todos los días esperando sentirte más fuerte. Es una práctica silenciosa, pero devastadora. Te roba la paz, te nubla el juicio y te desconecta de tu propio camino. Es uno de los comportamientos más sutiles, pero también uno de los más debilitantes. Porque cada vez que te comparas, pierdes. Y no hablamos de una comparación que inspire o motive. Hablamos de esa comparación que nace desde la carencia, desde el yo no soy suficiente, desde la herida. Ves los logros de otros como recordatorios de lo que aún no has conseguido. Mides tu vida con reglas que no escribiste tú. Y olvidas que cada persona tiene un tiempo, una historia, un proceso. Desde la mirada estoica, este comportamiento es una trampa del ego, porque cuando estás ocupado mirando lo que tienen los demás, te alejas de lo único que puedes controlar, tu propia mente, tus propias acciones. Epicteto lo dijo con claridad: no busques que las cosas sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá serenamente. Compararte debilita tu esencia porque te hace vivir desde el déficit. En vez de celebrar tus fortalezas, te castigas por no ser otro. En vez de avanzar con firmeza, caminas con la carga del juicio ajeno en la espalda. Y eso te vuelve inseguro, ansioso, siempre dudando si lo que haces es suficiente para agradar o destacar. La persona fuerte no compite con otros. Compite con la versión de sí misma de ayer. Sabe que la verdadera grandeza no está en superar a otros, sino en superarse cada día. Porque solo quien está en paz con su propio ritmo puede caminar con la cabeza en alto, sin envidias, sin máscaras, sin necesidad de validación. Deja de mirar hacia los costados, mira hacia adentro. Ahí está tu verdadero valor, ahí es donde nace tu poder. Cuando honras tu proceso, cuando abrazas tu camino, el ruido de las comparaciones desaparece, y lo que queda es una fuerza silenciosa, pero imparable. Número 5. Ser emocionalmente dependiente de otros. Ser emocionalmente dependiente no significa simplemente amar o confiar en alguien. Significa entregar tu paz, tu estabilidad y tu autoestima en manos de otra persona. Significa poner el termómetro de tu mundo interior en el clima emocional de alguien más. Y cuando haces eso, quedas vulnerable, no por amor, sino por necesidad. Y la necesidad mal gestionada no es ternura, es debilidad. Desde la mirada estoica, depender emocionalmente de otros es renunciar al control sobre ti mismo. Es permitir que el comportamiento, las palabras o incluso el silencio de alguien más dicten tu estado de ánimo, tus decisiones o tu valor personal. Y eso es lo contrario a la libertad interior. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Pero cuando estás atado emocionalmente a otros, tus pensamientos ya no son tuyos. Viven esclavizados por la aprobación, el miedo al abandono o la necesidad de afecto. Esto no significa vivir aislado ni volverse una roca insensible. Significa amar con libertad, no con cadenas. Significa que puedes valorar a alguien profundamente, pero seguir siendo tú, con tus principios firmes, con tu paz intacta, con tu dignidad entera. Porque si necesitas que alguien esté bien para tú poder estar bien, entonces no estás amando. Estás sobreviviendo a través de otro. La persona emocionalmente fuerte es la que sabe sostenerse incluso en soledad. Es la que encuentra en su interior un refugio, no una prisión.
es la que puede caminar al lado de alguien sin perderse en el camino, porque su raíz no está afuera, está dentro. No vive esperando que otro la complete, porque ya está entera. Y cuando eres emocionalmente independiente, todo cambia. Las relaciones ya no son cárceles, son puentes. El amor no es control, es elección. El desapego no es frialdad, es respeto. Y la soledad ya no da miedo, porque sabes que puedes habitarla sin derrumbarte. Liberarte de la dependencia emocional no es fácil, pero es uno de los actos más profundos de amor propio y crecimiento espiritual, porque solo quien puede sostenerse por dentro puede construir relaciones sanas por fuera. Número 6. Evitar la confrontación a toda costa. Evitar la confrontación puede parecer a simple vista un signo de paz, de diplomacia o incluso de madurez. Pero cuando esa evitación nace del miedo, de la inseguridad o del deseo desesperado de agradar a todos, se transforma en una de las actitudes más silenciosamente destructivas que existen. No enfrentar lo que te molesta, lo que duele o lo que está mal, no es paz, es autoabandono. Desde el estoicismo, el coraje no es ausencia de miedo, sino acción a pesar del miedo. Y eso incluye tener el valor de hablar cuando algo te incomoda, de poner límites cuando algo te lastima y de defender tus principios aun cuando eso incomode a otros. Porque quien evita la confrontación por miedo a perder algo, una relación, una amistad, una posición, muchas veces termina perdiéndose a sí mismo. Cuando callas lo que necesitas decir, cuando tragas tu verdad para no hacer olas, te estás diciendo en silencio que tu paz vale menos que la comodidad de los demás, que tus emociones son menos importantes que el silencio que evita un conflicto. Pero lo que se reprime no desaparece, se acumula, se convierte en frustración, en resentimiento, en tristeza crónica. Y lo más doloroso es que, al evitar conflictos externos, creas una guerra interna, te fragmentas por dentro, dejas de ser tú para ser lo que otros esperan. Y eso, con el tiempo, te aleja de tu autenticidad, de tu fuerza y de tu libertad. No se trata de ir por la vida discutiendo con todos, ni de imponer tu punto de vista a gritos. Se trata de tener el coraje de ser claro, incluso cuando es incómodo, de decir, esto no me gusta, esto me lastima, esto no va conmigo, sin miedo a las consecuencias, porque a veces lo que más necesitas no es evitar un conflicto, es permitirte ser escuchado. Aceptar la confrontación como parte natural de la vida es una señal de fortaleza interior. Es entender que enfrentar no es destruir, es construir desde la verdad, que hablar no es agredir, es liberarse, que el silencio impuesto por el miedo no es armonía, es esclavitud emocional. Y cuando eliges hablar con respeto, con firmeza y con amor propio, dejas de parecer débil. Te vuelves alguien difícil de manipular, imposible de ignorar y libre. Número 7. No asumir responsabilidad por tus acciones. El acto de asumir responsabilidad es una de las mayores señales de madurez y fortaleza que puedes mostrar, tanto para ti como para los demás. Sin embargo, muchas personas prefieren no reconocer sus errores, buscar excusas o incluso culpar a otros por sus fracasos. Esta actitud no solo es debilitante, sino que también obstaculiza tu crecimiento personal. Cuando te niegas a asumir responsabilidad por tus acciones, te conviertes en una víctima de las circunstancias, y vivir desde esa mentalidad de víctima no solo te priva de poder cambiar tu vida, sino que también te limita. Si no puedes aceptar que has cometido un error, ¿cómo puedes aprender de él? ¿Cómo puedes crecer? La autocrítica saludable es el primer paso para mejorar. No se trata de culparte o sentirte mal por lo que hiciste, sino de reconocerlo para corregirlo y evitar cometer los mismos errores en el futuro. Desde el enfoque estoico, hay una profunda conexión entre la responsabilidad personal
y el control que tienes sobre tu vida. Los estoicos enseñan que, aunque no siempre podamos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí tenemos control total sobre nuestras reacciones y decisiones. Y asumir la responsabilidad por lo que hacemos, sin importar lo difícil que sea, es una forma de tomar ese control. Negarse a aceptar que eres responsable de tus actos no solo te priva de la capacidad de cambiar, sino que también te convierte en una persona débil emocionalmente. La culpa y la vergüenza se acumulan cuando no asumes tu papel en las situaciones que enfrentas. En lugar de liberar tu mente y corazón de esas cargas, las cargas se hacen más pesadas, ya que te niegas a enfrentarlas. Por otro lado, cuando tienes el coraje de decir, yo fui el responsable de esto y puedo hacerlo mejor, comienzas a liberar un poder inmenso. Te haces dueño de tu vida. Reconoces que, aunque las circunstancias pueden ser complicadas, lo que tú haces con ellas es lo único que realmente está en tus manos. Y, al hacerlo, empiezas a transformar esos momentos de fracaso en oportunidades para aprender y mejorar. Al final, asumir la responsabilidad por tus acciones no solo te fortalece, te convierte en un ser más libre, libre de excusas, de mentiras y de la carga emocional que conlleva evadir la verdad. Y es ahí cuando realmente te conviertes en alguien imparable. Número 8. Buscar constantemente el placer inmediato. La búsqueda constante de placeres inmediatos puede parecer inofensiva en un principio. Después de todo, todos merecemos un poco de indulgencia de vez en cuando, ¿verdad? Sin embargo, cuando se convierte en un patrón repetitivo, esta búsqueda desenfrenada del placer momentáneo se convierte en una debilidad oculta, una cadena invisible que te impide alcanzar tu verdadero potencial. Este comportamiento es el antídoto exacto contra la disciplina y el autocontrol. Los placeres inmediatos, aunque satisfactorios a corto plazo, no suelen aportar ninguna mejora duradera en tu vida, ya sea un dulce, una distracción en las redes sociales, un impulso de compra o cualquier otro tipo de gratificación instantánea. Todas estas cosas alimentan una insatisfacción subyacente que nunca se satisface completamente. Cuanto más buscas el placer inmediato, más creces en dependencia de él y más se desvanece tu capacidad de encontrar satisfacción en los esfuerzos sostenidos y las recompensas a largo plazo. Los estoicos nos enseñan que el verdadero bienestar no se encuentra en los placeres efímeros que nos ofrece la vida, sino en la satisfacción profunda que proviene de vivir con propósito y autocontrol. Séneca decía que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de la libertad interior. Es esta libertad la que se ve amenazada cuando te sumerges en la búsqueda constante de gratificación instantánea. Estás renunciando a tu poder personal para lograr algo más grande, algo que no se puede obtener simplemente dándote rienda suelta a tus deseos. El problema con buscar siempre el placer inmediato es que crea un ciclo en el que nunca te sientes realmente satisfecho. En lugar de disfrutar el momento presente y trabajar por metas más significativas, te encuentras atrapado en la rueda del deseo insaciable, siempre buscando el próximo pico de placer para aliviar tu ansiedad. Sin embargo, la verdadera paz y la verdadera fortaleza provienen de la capacidad de retrasar la gratificación y de priorizar lo que realmente importa: el crecimiento personal, el bienestar duradero y la autodisciplina. Al adoptar una mentalidad más estoica, aprendes a resistir la tentación de los placeres inmediatos. Reconoces que el sacrificio momentáneo y la paciencia, aunque incómodos al principio, traen recompensas mucho mayores y más satisfactorias en el futuro. Este tipo de autocontrol no solo te fortalece, sino que te permite tomar decisiones más alineadas con tus valores y metas a largo plazo,
en lugar de quedarte atrapado en la gratificación instantánea que solo te deja con un vacío interior. Así que, si estás atrapado en la búsqueda constante de placeres inmediatos, haz una pausa y reflexiona. Piensa en lo que realmente quieres para tu vida. ¿Es un placer momentáneo o la satisfacción de haber logrado algo significativo? La verdadera fuerza está en elegir lo que vale la pena, incluso cuando no sea fácil ni instantáneo. Número 9. Vivir en el pasado. Vivir en el pasado es una trampa silenciosa que muchos caen sin darse cuenta. A menudo, esta forma de vivir está envuelta en una mezcla de nostalgia, arrepentimiento y, en ocasiones, resentimiento. Aunque recordar lo que ocurrió puede ser útil para aprender de los errores cometidos, aferrarse a esos recuerdos con un enfoque obsesivo te priva del presente y del futuro. La debilidad radica en la incapacidad de soltar lo que ya no se puede cambiar, en la parálisis que se genera al no aceptar que el pasado, por doloroso que haya sido, ha quedado atrás. La mente humana tiene una tendencia natural a revivir los momentos significativos, ya sean buenos o malos. Revivimos las alegrías pasadas con esperanza de revivir esas sensaciones, o los fracasos con la esperanza de encontrar una respuesta a lo que salió mal. Sin embargo, este tipo de comportamiento no solo es improductivo, sino que también puede ser destructivo para nuestra paz mental y nuestra capacidad de crecimiento. Cuando vives anclado en el 365 pasado, te estás negando a aprovechar el presente. Te niegas a ver las oportunidades que la vida te ofrece ahora, porque tu atención está dividida entre lo que ya fue y lo que ya no se puede cambiar. En lugar de estar enfocado en la acción, en el avance y en el aprendizaje constante, te atas a lo que no puede ser deshecho. Esto es una debilidad porque te impide vivir con propósito y dirección, esenciales para una vida plena. El estoicismo, que nos enseña a vivir en armonía con la naturaleza y aceptar lo que está fuera de nuestro control, nos recuerda que el pasado es solo eso, pasado. Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, lo expresó claramente cuando dijo: «No pierdas tiempo discutiendo lo que un buen hombre debería ser. Sé uno». Este simple recordatorio es un llamado a soltar lo que ya se fue y actuar con sabiduría y disciplina en el ahora. Vivir en el pasado es también un acto de fuga. Es más fácil revivir viejas glorias o lamentar antiguos fracasos que enfrentar el reto de construir algo nuevo, algo mejor. Al quedarte estancado en esos recuerdos, no solo renuncias a tu poder personal, sino que también pierdes la capacidad de reiniciar, de cambiar, de redirigir tu vida hacia lo que realmente importa en este momento. En lugar de dejarte llevar por el peso de lo que ya fue, invita a la reflexión y el aprendizaje de los errores, sí, pero siempre con la mirada puesta hacia adelante. Si no puedes cambiar lo que ocurrió, entonces lo mejor es aprender de él, integrar esas lecciones y avanzar. En lugar de lamentar el pasado o intentar revivirlo, haz del presente tu campo de batalla, tu oportunidad para ser mejor, más fuerte y más sabio. Soltar el pasado no significa olvidar lo que ocurrió, sino liberarte de su control. Es elegir conscientemente cómo reaccionar a esos recuerdos, no como una víctima de lo que sucedió, sino como un aprendiz, listo para transformar cada experiencia en una lección que te acerque más a la vida que deseas. Así que, la próxima vez que te encuentres atrapado en el pasado, pregúntate: ¿esto me está ayudando a avanzar o me está alejando de mi propósito? La verdadera fortaleza radica en el presente, en vivir con claridad de propósito y conciencia de que cada momento que desperdicias en el pasado es una oportunidad perdida para construir un futuro más pleno. Número 10. Necesitar controlarlo todo. El deseo de controlar cada aspecto de tu vida
puede ser una de las trampas más insidiosas que te hacen sentir fuerte cuando, en realidad, te están debilitando profundamente. Todos buscamos una sensación de seguridad y estabilidad, y tener control sobre nuestras circunstancias parece ser la manera más efectiva de lograrlo. Sin embargo, cuanto más tratas de controlar a las personas, los eventos o incluso tus propios pensamientos y emociones, más te alejas de la verdadera paz interior y la libertad. El control es una ilusión. No importa cuánto intentes, no puedes controlar lo que otros piensan, sienten o hacen. No puedes prever cada giro inesperado que tomará la vida, ni siempre podrás evitar las dificultades que se presentan. Sin embargo, lo que sí puedes controlar es cómo respondes a esas situaciones, cómo eliges afrontar las circunstancias que la vida te presenta. El estoicismo, que nos enseña a enfocarnos en lo que está dentro de nuestro control y aceptar lo que no lo está, nos da una perspectiva crucial sobre el tema. Séneca, uno de los grandes estoicos, lo expresó de manera sencilla y poderosa. No te preocupes por lo que no está en tus manos. Este principio resalta la necesidad de soltar el control y aceptar la incertidumbre de la vida, algo que, lejos de ser una debilidad, es una muestra de fuerza interna. Cuando tratas de controlar todo, te arrastras bajo el peso de la ansiedad, la frustración y la insatisfacción. Vives con la constante presión de tener que manejarlo todo, y esta actitud solo te desgasta emocionalmente. El intento de controlar puede llevar a la microgestión, a la frustración con los demás, a una constante sensación de estar a la defensiva o de tener que arreglar todo a tu alrededor. Esto no solo agota tu energía, sino que también aleja a las personas que te rodean, ya que nadie disfruta de estar bajo la mirada constante de alguien que intenta gobernarlo todo. El control puede parecer una manera efectiva de garantizar que todo salga según lo planeado, pero en realidad te priva de la flexibilidad y de la paz mental que provienen de la aceptación. La verdadera fortaleza no radica en controlar todos los aspectos de tu vida, sino en tener la sabiduría de saber cuándo aflojar las riendas y dejar que las cosas sigan su curso. La serenidad se encuentra cuando aceptas que no todo debe estar bajo tu dominio y que el caos, en muchas ocasiones, es una parte natural de la vida. Cuando renuncias al deseo constante de control, te permites vivir con mayor ligereza. Aprendes a confiar en ti mismo y en tu capacidad para manejar lo que venga, en lugar de intentar prever cada paso. Aceptas que la incertidumbre es parte del viaje y que, a pesar de no tener control sobre cada situación, sí tienes control sobre cómo respondes a ella. Una de las mayores lecciones que podemos aprender de la filosofía estoica es que la paz interior proviene de la aceptación. Aceptar lo que no podemos controlar es un acto de valentía, ya que nos permite soltar el peso innecesario que nos mantenía atrapados. Al liberarnos del deseo de controlarlo todo, comenzamos a abrazar la vida tal como es, con todos sus giros inesperados, sabiendo que lo que realmente importa es nuestra capacidad para adaptarnos y crecer con lo que viene. Así que, la próxima vez que te sientas tentado a intentar controlar todo a tu alrededor, respira profundamente y recuerda, no puedes controlar lo que no está bajo tu influencia, pero sí puedes controlar tu respuesta, y esa es la verdadera fuerza. Número 11. No establecer límites claros. Uno de los mayores errores que muchas personas cometen sin darse cuenta es no establecer límites claros en su vida. Los límites no son solo una cuestión de definir lo que permitimos de los demás, sino también lo que permitimos de nosotros mismos. En un mundo que constantemente nos pide más de nosotros, el no establecer límites puede ser una de las razones principales por las cuales nos sentimos agotados, sobrepasados y, a menudo, desbordados.
Cuando no sabes cómo poner un freno, te conviertes en una persona disponible todo el tiempo para los demás, hasta el punto de perderte a ti mismo. Es como si la vida fuera una corriente impetuosa que arrastra todo a su paso, y tú, sin poner límites, te dejas llevar, incapaz de resistir el flujo. Pero ¿qué pasa cuando no tienes un límite claro? Te conviertes en alguien que constantemente se siente invadido, que se sacrifica por los demás hasta perder su propio bienestar. El estoicismo, en su esencia, nos enseña a vivir con autodominio. La vida no siempre será amable o justa, y habrá momentos en los que otros intentarán sobrepasar nuestros límites. Pero lo que podemos controlar es nuestra capacidad para poner límites saludables y firmes. Séneca, uno de los grandes pensadores estoicos, nos recuerda que debemos ser conscientes de nuestra propia paz mental y no permitir que otros la perturben. La verdadera fuerza está en saber decir no cuando es necesario, y más importante aún, en reconocer que no es un acto de egoísmo, sino de autocuidado y respeto hacia nosotros mismos. No establecer límites claros es una forma de debilidad disfrazada de generosidad o de deseo de agradar. Pensamos que, al no poner límites, mostramos bondad o altruismo. Sin embargo, lo que realmente estamos haciendo es renunciar a nuestra autonomía. Estamos permitiendo que los demás decidan por nosotros, y eso inevitablemente nos lleva a la frustración y el resentimiento. Cuando constantemente decimos sí, cuando en realidad queremos decir no, estamos dejando de ser dueños de nuestra vida. En lugar de vivir de acuerdo con nuestros propios valores y necesidades, vivimos para cumplir las expectativas de los demás, lo cual es una receta para el agotamiento emocional. Los límites claros no solo se refieren a lo que permitimos de los demás, sino también a lo que permitimos de nosotros mismos. ¿Cuántas veces has dejado de lado tu bienestar físico o emocional por complacer a otros? ¿Cuántas veces has sacrificado tus propios deseos, tu tiempo, tu paz mental, por miedo a defraudar a alguien más? Este comportamiento, aunque a veces se ve como una virtud, en realidad está dañando tu equilibrio interior. Sin límites, no solo pierdes tu paz, sino que te vuelves dependiente de la validación externa y de la aprobación de los demás, lo que te aleja cada vez más de tu verdadera esencia. Establecer límites claros es una señal de madurez emocional. No se trata de ser rígido o inflexible, sino de ser consciente de tus propias necesidades y respetarlas. Se trata de saber lo que eres capaz de dar, pero también de reconocer cuándo es necesario hacer una pausa para ti mismo. Es aprender a decir no sin culpa y entender que decir sí en exceso no es una señal de bondad, sino de debilidad. Los límites nos permiten vivir de manera más auténtica, siendo fieles a lo que realmente importa para nosotros, sin dejarnos arrastrar por las expectativas o demandas ajenas. Al establecer límites, te estás protegiendo a ti mismo. Estás creando espacio para tu crecimiento personal, para tus sueños, para tu bienestar emocional y físico. No es egoísmo, es salud mental. Es tener el coraje de priorizarte, de decirte a ti mismo que eres lo suficientemente valioso como para defender tu tiempo, tu energía y tu paz interior. Cuando no estableces límites claros, te conviertes en alguien que está a merced de las demandas externas, incapaz de tomar decisiones que respeten tus propios valores y prioridades. Pero cuando comienzas a establecer esos límites, comienzas a fortalecer tu carácter, empiezas a caminar con la cabeza en alto, sabiendo que lo que tienes para ofrecer es valioso y que tu tiempo, tu espacio y tu paz son igualmente valiosos. Recuerda que la verdadera fuerza no reside en lo que puedes dar a los demás, sino en lo que eres capaz de mantener para ti mismo.
Establecer límites claros no solo te protege, sino que también te da la libertad de vivir de acuerdo con tus principios, sin rendirte ante las demandas de los demás. Es un acto de respeto hacia ti mismo y una de las mayores señales de una persona emocionalmente fuerte. Número 12. Ser reactivo en lugar de proactivo. La diferencia entre ser reactivo y ser proactivo es, en esencia, la diferencia entre ser dueño de tu vida o ser controlado por ella. Ser reactivo significa esperar a que los eventos o las circunstancias ocurran para entonces responder a ellos, mientras que ser proactivo significa tomar las riendas de tu vida y actuar con anticipación, basándote en tus principios y objetivos, no solo en la respuesta a lo que se te presenta. La mentalidad reactiva se alimenta de la incertidumbre y de la incapacidad para prever lo que puede venir. Las personas reactivas suelen vivir de crisis en crisis, siempre apagando fuegos, sin una visión clara de lo que desean lograr a largo plazo. Esta actitud de vivir solo en el momento presente, sin una planificación adecuada o un pensamiento estratégico, te coloca en una posición de vulnerabilidad. Terminas siendo arrastrado por las circunstancias en lugar de ser el que las dirige. Y lo peor de todo es que, al vivir de esta manera, te sientes constantemente agotado, como si estuvieras persiguiendo una tormenta sin fin. El estoicismo nos enseña que debemos ser dueños de nuestras reacciones y de nuestras decisiones. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, decía que no son las cosas las que nos afectan, sino nuestras creencias sobre esas cosas. En otras palabras, no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes controlar cómo respondes. La verdadera fuerza está en no reaccionar impulsivamente ante los eventos de la vida, sino en mantener la calma y la serenidad para pensar, reflexionar y luego actuar de manera deliberada. Ser reactivo es un comportamiento impulsivo que te deja a merced de las emociones momentáneas, y eso te hace débil. Cada vez que respondes de manera emocional o por impulso, estás cediendo tu poder a las circunstancias. El miedo, la ira, la frustración, la ansiedad, estas son emociones que, si no se gestionan adecuadamente, pueden dominarte. Al actuar de manera reactiva, te permites que estas emociones tomen el control de tu comportamiento, y eso te aleja del camino de la racionalidad y de la paz interior que busca el estoicismo. Por otro lado, ser proactivo es una muestra clara de fortaleza emocional y mental. La proactividad te permite anticiparte a los problemas y tomar medidas antes de que se conviertan en crisis. Las personas proactivas son aquellas que saben lo que quieren en la vida, que establecen objetivos y que toman las decisiones necesarias para alcanzarlos. Son personas que no esperan que las cosas sucedan, sino que hacen que sucedan. Son aquellas que, en lugar de ser arrastradas por las circunstancias, se mantienen firmes en sus principios y valores, actuando con propósito. Ser proactivo no significa ser controlante o inflexible, sino estar completamente presente en el momento y ser consciente de tus decisiones. Significa reconocer que el futuro no es algo que simplemente te suceda, sino algo que puedes moldear con tus acciones y elecciones. Las personas proactivas no son víctimas de las situaciones que enfrentan. Son los creadores de sus propias respuestas ante esas situaciones. Cuando te conviertes en alguien proactivo, te liberas de la reactividad que genera el caos emocional. El mundo puede seguir cambiando y trayendo sorpresas, pero tú sigues siendo el capitán de tu propio barco, guiando tu vida con calma, claridad y propósito. La reactividad es, en última instancia, una muestra de debilidad, porque demuestra que no tienes el control sobre tus emociones o sobre tus acciones. La proactividad, por el contrario, es una manifestación de poder interno, de equilibrio emocional
y de responsabilidad personal. Una persona proactiva no espera que los problemas lleguen a su puerta para solucionarlos. Los ve venir y toma medidas antes de que se agraven. Este enfoque no solo te hace sentir más preparado ante las adversidades de la vida, sino que también te proporciona un sentido de control y confianza. Te da la tranquilidad de saber que, aunque no puedas controlar lo que suceda, siempre podrás controlar cómo responder a ello. La clave es, entonces, hacer una elección consciente, dejar de ser reactivo y empezar a ser proactivo. Hacerlo requiere disciplina, autoconocimiento y un deseo profundo de vivir una vida más plena, más alineada con tus valores. El simple acto de anticipar, planificar y responder con calma ante las dificultades de la vida es una de las mayores señales de fortaleza. Así, poco a poco, vas construyendo una vida en la que no solo eres capaz de sobrevivir a las tormentas, sino que también puedes anticiparlas y navegar a través de ellas con serenidad. Número 13. No aprender a decir adiós. El adiós es una palabra que carga con mucho peso emocional. Nos cuesta decirla porque representa la despedida, el final de algo y muchas veces el miedo a lo desconocido. Sin embargo, el no saber decir adiós es una de las señales de debilidad más evidentes, no solo porque nos impide avanzar, sino porque nos mantiene atrapados en situaciones, relaciones o momentos que ya no contribuyen a nuestro bienestar. El estoicismo, con su enfoque en la aceptación de lo que está fuera de nuestro control, nos enseña que aprender a dejar ir es un acto de verdadera sabiduría. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda constantemente que nada es permanente, todo en la vida es transitorio y las situaciones, personas o fases de nuestra vida vienen y se van. Apegarnos a ellos solo nos genera sufrimiento innecesario, ya que al no aceptar el flujo natural de la vida, nos oponemos a su curso. Es fundamental entender que decir adiós no significa renunciar a nuestra esencia o a lo que hemos vivido. Decir adiós es un acto de liberación, un acto de aceptación de que lo que fue ya no es, y que aferrarnos a lo que ya no tiene cabida en nuestro presente solo nos impide abrir espacio para lo que está por venir. A veces, no aprender a decir adiós se traduce en aferrarse a relaciones que nos agotan, a trabajos que ya no nos motivan o a viejas heridas que siguen sangrando en nuestro corazón. El miedo a la pérdida, el apego excesivo o la simple falta de voluntad para aceptar el cambio nos mantienen en una especie de limbo, donde las oportunidades se desvanecen y nuestra energía se dispersa. Decir adiós no es un signo de debilidad, sino un acto de fortaleza. Es reconocer que somos dueños de nuestra vida y que, aunque los momentos difíciles nos han formado, es hora de soltar lo que ya no tiene un propósito en nuestra existencia. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de reconocer cuando algo ya no nos aporta valor y entonces dar el paso hacia lo nuevo con valentía y determinación. No decir adiós, por el contrario, nos hace prisioneros del pasado, nos impide crecer y, lo que es peor, nos hace perder nuestra paz interior. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad proviene de la aceptación. Aceptar lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido y, sobre todo, aceptar que no todo durará para siempre. La vida es un flujo constante de entradas y salidas, de comienzos y finales. Resistirse a esta realidad solo nos genera sufrimiento. De hecho, el sufrimiento no está en el adiós mismo, sino en nuestra resistencia a él. Si podemos soltar lo que ya no nos sirve, podemos abrir la puerta a nuevas experiencias, a nuevas personas, a nuevos aprendizajes. Es en el acto de despedirnos donde radica la posibilidad de recibir algo nuevo. Aprender a decir adiós también es aprender a decir adiós a nosotros mismos
en algunas de nuestras versiones pasadas. Todos hemos tenido momentos, decisiones o partes de nosotros mismos que ya no reflejan quiénes somos o quiénes queremos ser. Aferrarnos a esos momentos o versiones anteriores de nosotros mismos solo nos mantiene estancados. La persona que fuiste ayer no tiene que ser la misma persona que eres hoy. Al despedirte de lo viejo, permites que lo nuevo entre con fuerza. Es un acto de madurez emocional y de autoconocimiento profundo. Así que, la próxima vez que te enfrentes a la necesidad de decir adiós, recuerda que este acto no es un signo de debilidad, sino de sabiduría y fortaleza. Al aceptar el final de algo, te permites hacer espacio para el comienzo de algo nuevo, y en esa capacidad de soltar radica el verdadero poder. Es el poder de avanzar, de evolucionar y de no quedar atrapado en las sombras de lo que ya no tiene cabida en tu vida. El adiós es la llave que abre la puerta de nuevas posibilidades. No tengas miedo de usarla. Número 14. No saber pedir ayuda cuando la necesitas. Uno de los mayores errores que podemos cometer es creer que somos completamente autosuficientes y que pedir ayuda es una señal de debilidad. Sin embargo, esta mentalidad es una trampa y uno de los comportamientos que te puede hacer ver débil, aunque no lo sepas. El no saber pedir ayuda cuando realmente la necesitas no es solo una forma de resistencia a mostrar vulnerabilidad, sino una manifestación de orgullo y miedo al juicio. El estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en hacer todo por nuestra cuenta, sino en reconocer nuestras limitaciones y saber cuándo buscar el apoyo de otros. Esto no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Sabemos que la vida no es una lucha solitaria, que todos enfrentamos momentos en los que nuestras fuerzas flaquean, y es precisamente en esos momentos cuando la ayuda externa puede marcar la diferencia. Como Séneca lo decía, ningún hombre es una isla, ningún ser humano está completamente aislado, y aceptar que necesitamos el apoyo de los demás es una forma de reconocer nuestra humanidad y al mismo tiempo un signo de madurez. A menudo, el miedo a ser juzgado o visto como débil nos lleva a cargar con un peso innecesario. Nos convencemos de que pedir ayuda significa que estamos fallando, que somos incapaces de manejar nuestras propias dificultades. Pero esta perspectiva no solo es equivocada, sino que puede ser peligrosa. El aislamiento emocional y la sobrecarga pueden conducir a la frustración, al agotamiento y a la desesperación. Al negarnos a pedir ayuda, estamos cerrando puertas que podrían habernos ofrecido soluciones, consuelo o una perspectiva diferente. El no pedir ayuda también está relacionado con el orgullo. Queremos mostrarle al mundo que somos capaces, fuertes y autosuficientes, pero esta fachada no es solo insostenible, sino que a largo plazo nos debilita. La verdadera fortaleza no está en esconder nuestras dificultades, sino en ser lo suficientemente sabios como para buscar la ayuda que necesitamos cuando más lo requerimos. El estoicismo, lejos de promover la autosuficiencia absoluta, nos invita a cultivar la sabiduría de saber cuándo es el momento adecuado para pedir ayuda, porque reconocer nuestras limitaciones es, en última instancia, un signo de autocuidado y autoconciencia. La vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino un reflejo de nuestra capacidad para conectar con otros y ser auténticos. Pedir ayuda es un acto de valentía, no de cobardía. Nos permite liberarnos del peso emocional que llevamos. Nos permite ver que no estamos solos en nuestras luchas. De hecho, es al pedir ayuda cuando mostramos un profundo entendimiento de que somos parte de un todo, que nuestras vidas están interconectadas y que todos, en algún momento, necesitamos el apoyo de los demás para seguir adelante. El estoicismo
nos enseña que la vida es un constante proceso de adaptación, de aprendizaje y de crecimiento. En este viaje no podemos hacer todo por nuestra cuenta. Pedir ayuda cuando la necesitamos es una habilidad esencial para vivir con serenidad. No se trata de demostrar que somos fuertes, sino de ser lo suficientemente sabios como para reconocer nuestras vulnerabilidades, aceptarlas y buscar el apoyo necesario cuando lo requerimos. Decir no sé o necesito ayuda no te hace débil, sino humano. Es un acto de autocuidado, una forma de mostrar respeto por ti mismo y por los demás. Al pedir ayuda, te das permiso para crecer, para aprender y para sanar. En lugar de cargar con todo el peso por tu cuenta, abres la puerta a nuevas posibilidades, a nuevas perspectivas. Y lo más importante, a la conexión genuina con aquellos que están dispuestos a ayudarte. Así que, la próxima vez que te encuentres luchando en silencio, recuerda que pedir ayuda no es un signo de fracaso. Al contrario, es un acto de valentía, de fortaleza emocional y de sabiduría práctica. No te enfrentes a tus desafíos solo, porque la verdadera fuerza reside en saber cuándo y cómo buscar apoyo. Número 15. Vivir sin un propósito claro. Vivir sin un propósito claro es uno de los comportamientos más debilitantes que puedes experimentar, y a menudo es algo que muchas personas no llegan a reconocer hasta que se encuentran atrapadas en la rutina diaria. Es fácil caer en la trampa de vivir simplemente para sobrevivir, sin un norte que guíe tus decisiones, sin una razón profunda que impulse cada uno de tus pasos. Pero el estoicismo nos enseña que la vida sin propósito no es solo vacía, sino que nos debilita emocionalmente, mentalmente e incluso espiritualmente. La ausencia de un propósito claro crea un vacío, un hueco interno que nos lleva a sentir que estamos flotando, que estamos simplemente reaccionando a lo que la vida nos presenta, en lugar de tomar las riendas de nuestro destino. Este vacío nos puede sumergir en una sensación de falta de dirección, de estar perdidos, y esto, a largo plazo, nos roba nuestra capacidad de actuar con determinación y confianza. El estoicismo, con su enfoque práctico y profundo, nos invita a reflexionar sobre el propósito en nuestras vidas. Para los estoicos, vivir con un propósito claro no es solo una cuestión de alcanzar metas materiales o superficiales, sino de alinearse con valores trascendentales, con lo que realmente importa a nivel interno. La verdadera fuerza radica en tener una dirección clara, en saber por qué hacemos lo que hacemos y en tener la voluntad de actuar en concordancia con esos principios. Cuando no tienes un propósito claro, te dejas llevar por las circunstancias externas, te conviertes en una hoja arrastrada por el viento. Vives en reacción constante y este comportamiento te priva de tu poder interior. Te debilita emocionalmente porque, al no tener un propósito firme, cualquier obstáculo o desafío puede sentirse como una amenaza abrumadora. El miedo al fracaso o la frustración se incrementan porque no sabes exactamente hacia dónde te diriges, y la falta de dirección también genera estrés, ansiedad y frustración. Te preguntas constantemente, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Pero cuando tienes un propósito claro, cuando sabes lo que realmente valoras y lo que deseas lograr, puedes enfrentar cualquier adversidad con una mente fuerte. El estoicismo nos recuerda que nuestro propósito debe basarse en lo que podemos controlar, nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras acciones. No se trata de forjar un camino fácil, sino de forjar uno significativo. El sufrimiento y las dificultades serán inevitables, pero con un propósito claro, esos desafíos se convierten en peldaños que nos acercan a nuestra realización. El propósito actúa como una brújula interna que nos guía en momentos de incertidumbre.
Nos permite establecer prioridades, tomar decisiones más sabias y mantener la calma en medio de la tormenta. Una persona que tiene un propósito claro no se ve arrastrada por las olas de la vida, porque sabe a dónde quiere llegar, y en su camino encuentra motivación incluso en los momentos difíciles. El propósito no tiene que ser algo grandioso o universalmente reconocido. Puede ser algo tan personal como ser una mejor versión de ti mismo, contribuir a la vida de los demás, o simplemente vivir de acuerdo con tus valores más profundos. Lo importante es que este propósito se convierte en el ancla que te mantiene firme frente a las turbulencias de la vida. Te da la fuerza para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles, porque sabes que cada paso que das te acerca un poco más a lo que realmente importa. Vivir sin propósito es como navegar sin mapa. Te sientes perdido, sin rumbo, sin claridad sobre a dónde vas. El estoicismo nos enseña que tener un propósito es esencial para una vida significativa. Nos recuerda que debemos alinear nuestras acciones con nuestras creencias más profundas y actuar con determinación hacia un fin que nos dé sentido y paz interior. Así que, si te encuentras viviendo sin un propósito claro, es el momento de hacer una pausa y reflexionar. Elige un propósito, grande o pequeño, y comienza a vivir en función de él. Deja de ser una víctima de las circunstancias y comienza a ser el arquitecto de tu vida. Recuerda que la verdadera fuerza no radica en la falta de dificultades, sino en la capacidad de avanzar con propósito, a pesar de ellas. Al mirar atrás y reflexionar sobre los 15 comportamientos que nos hacen ver débiles, aunque no lo sepamos, es crucial entender que estos no son simplemente defectos de carácter o malas costumbres. Son patrones profundamente enraizados en nuestra manera de ver el mundo y de relacionarnos con él. En su núcleo, son señales de falta de control interno, de dependencia emocional y de una falta de conciencia sobre lo que realmente importa. Cada uno de estos comportamientos refleja una forma de vivir de manera reactiva, arrastrados por lo que nos sucede, en lugar de actuar con propósito y con la serenidad que proviene del dominio de uno mismo. La moraleja que se desprende de todo esto es clara. La verdadera fortaleza no está en lo que mostramos hacia el mundo, sino en cómo nos vemos a nosotros mismos. No es en la apariencia externa de confianza ni en el control de las situaciones, sino en la paz interior que cultivamos cuando enfrentamos nuestras emociones, nuestros miedos y nuestras debilidades con valentía. Cuando permitimos que nuestras acciones estén alineadas con principios firmes, como los que nos enseña el estoicismo, comenzamos a vernos a nosotros mismos como una roca sólida, inquebrantable ante las tormentas de la vida. Aceptar nuestras vulnerabilidades, aprender a decir no, a soltar lo que no podemos controlar, a no vivir a merced de la aprobación de los demás y a no quedarnos atrapados en el pasado, son los primeros pasos hacia esa fortaleza interna. Cada vez que elegimos no caer en la tentación del placer inmediato, cada vez que actuamos con responsabilidad en lugar de culpar a otros, estamos tomando el control de nuestra vida y nuestra mente. Cada vez que nos enfrentamos a un desafío con valentía, estamos construyendo esa fortaleza emocional que nos permite no solo sobrevivir, sino prosperar. Es fácil caer en la trampa de pensar que la vida debería ser siempre fácil, que todo debería salir según nuestros planes y expectativas. Pero el estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza surge cuando somos capaces de adaptarnos a lo que la vida nos trae, sin perder nuestro equilibrio interno. En lugar de luchar contra lo que no podemos cambiar, aprendemos a aceptar, aprender y crecer a partir de cada situación. Y al final del día, lo que realmente cuenta es cómo manejamos las adversidades. ¿Nos dejamos vencer por los obstáculos o usamos cada uno de ellos como una oportunidad para mejorar?
para fortalecer nuestra mente y corazón. La verdadera fuerza no es la ausencia de debilidad, sino la capacidad de abrazar nuestras imperfecciones, de aprender de ellas y de seguir adelante con la determinación de vivir de acuerdo con nuestros principios más elevados. Así que, si alguna vez te encuentras atrapado en uno de estos comportamientos debilitantes, no te castigues. En lugar de eso, utiliza esa toma de conciencia como una oportunidad para crecer. Tómate el tiempo para reflexionar sobre lo que realmente deseas y hacia dónde quieres ir. La vida no tiene por qué ser una lucha constante, pero para vivir en paz y con propósito es necesario liberarnos de los patrones que nos debilitan. La verdadera fortaleza no es algo que se pueda imponer desde afuera. Es algo que nace desde adentro, cuando decidimos actuar con integridad, resiliencia y coraje. Recuerda, la vida no está hecha para ser vivida de cualquier manera. Está hecha para ser vivida con propósito, con conciencia y con valentía. Y cuando haces de la fortaleza interna tu principal objetivo, todo lo demás comenzará a encajar en su lugar. No eres débil por los errores que cometiste ayer, ni por las dificultades que enfrentas ahora. Eres fuerte cuando decides no permitir que esas cosas definan quién eres. Eres fuerte cuando te tomas el tiempo para reflexionar, para mejorar y para continuar creciendo cada día. Así que, la próxima vez que enfrentes una dificultad, una situación difícil o incluso un error propio, recuerda, tu verdadera fuerza radica en cómo eliges responder. Esa es la clave para una vida verdaderamente fuerte. Si este contenido te ha resonado y quieres seguir profundizando en la filosofía estoica y cómo aplicar sus enseñanzas para una vida más fuerte y plena, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más reflexiones, lecciones y herramientas que te ayudarán a mejorar cada día. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el próximo.